Para el reto de esta semana, mi compañera Mariana Palacio y mi persona Melissa Echeverry escogimos el artículo que se llama Elecciones de mitad de mandato y rentabilidad de las elecciones. Para empezar a analizar ese artículo, nos remitimos al marco teórico, en donde en el marco teórico nos habla como el efecto de las elecciones de mitad de periodo en los mercados financieros estadounidenses es un fenómeno ampliamente estudiado, pero menos examinado en profundidad en la literatura financiera. Este fenómeno se refiere a un repunte del mercado de valores durante un periodo de 3 trimestres naturales, comenzando en el trimestre en el que se llevan a cabo las elecciones legislativas de mitad de periodo en Estados Unidos y continuando durante los próximos 6 meses. Este aumento en los precios de las acciones ha sido identificado como un patrón persistente que aparece independiente de otros factores relacionados con el calendario y la política. El interés en la conexión entre los mercados de valores y los eventos políticos ha existido desde hace mucho tiempo, especialmente en el contexto de la eficiencia del mercado. Se ha observado que este efecto de las elecciones de mitad de periodo ha sido consistente a lo largo del tiempo y ha recibido considerable atención entre los participantes y comentaristas del mercado. Se ha asociado con el 90% de las elecciones de mitad de periodo entre 1925 y 2014, según algunos estudios. Algunos investigadores han propuesto explicaciones para este fenómeno, como la reducción de la incertidumbre sobre las agendas políticas en los meses posteriores a una elección, lo que lleva a un aumento en los precios de las acciones. Sin embargo, a pesar de la atención recibida, hay aspectos que aún no se han explorado completamente en la literatura financiera, como las implicaciones prácticas para los inversores y las diferencias entre industrias en términos de cómo se ven afectadas por este efecto. En este estudio se propone llenar ese vacío examinando dos implicaciones prácticas para los inversores. En primer lugar, tenemos que se debe analizar las diferencias entre industrias para determinar si algunas se benefician más que las otras del aumento de las elecciones de mitad de mandato. Utilizando 49 carteras industriales, se busca entender si la importancia de la incertidumbre política varía entre industrias y si esto refleja en los precios de las acciones. Además, se analiza en qué medida los rendimientos de las acciones están asociados con factores de riesgos comunes, como el factor de mercado, y si los mayores rendimientos observados simplemente compensan a los inversores por asumir riesgos inducidos por la incertidumbre de esta política. Pasando al problema que nos plantea este artículo, nos habla como el fenómeno del efecto de las elecciones de mitad de periodo en los mercados financieros estadounidenses es una regularidad ampliamente conocida en la literatura financiera empírica, pero sin embargo, a pesar de su persistencia, ese efecto ha recibido relativamente poca atención en comparación con otras anomalías del mercado, pues pasa realmente muy desapercibido. En ese estudio se proponen investigar las implicaciones prácticas de ese fenómeno para los inversores, excedentes mensuales y ajustados al riesgo en un conjunto de 49 carteras individuales, como lo mencionó anteriormente mi compañera, durante un extenso periodo que abarca desde 1926 hasta 2002. Como justificación del problema, tenemos que el efecto de las elecciones de mitad de periodo en los mercados financieros estadounidenses es una regularidad persistente, pero subexaminada en la literatura financiera, aunque se ha observado consistentemente un aumento en los precios de las acciones durante ciertos periodos cercanos a estas elecciones, su verdadero impacto y las implicaciones prácticas para los inversores aún no han sido completamente explorados. Tenemos cuatro importancias del estudio. La primera, la perspectiva empírica. Este efecto de las elecciones de mitad de periodo es una anomalía persistente, pero poco comprendida en los mercados financieros estadounidenses. Es necesario investigar más a fondo este fenómeno para comprender su verdadero alcance y sus implicaciones para los inversores. Como segunda, tenemos la relevancia práctica. Comprender cómo las elecciones de mitad de periodo afectan los rendimientos de las acciones es muy crucial para los inversores, ¿cierto? Ya que buscan tomar decisiones informadas sobre sus carteras y estrategias de inversión. Como tercero, tenemos la heterogeneidad sectorial. Este es el análisis de las diferentes industrias
el cual proporciona información valiosa sobre cómo varía el impacto de las elecciones de mitad de periodo en diferentes sectores económicos, lo que puede ayudar a los inversores a diversificar sus carteras de manera más efectiva. Y como cuarto y último tenemos el riesgo y retorno. Este se encarga de investigar cómo los factores de riesgo, incluido el riesgo político, influyen en los rendimientos durante los periodos de elecciones de mitad de periodo, que es esencial para comprender la relación entre el riesgo y el retorno en los mercados financieros. En cuanto a la metodología utilizada en ese artículo, se recopilaron rendimientos mensuales de 49 carteras industriales, incluyendo todas las acciones que se cotizan en la Bolsa de Nueva York, la Bolsa de Valores de Estados Unidos y Nasdaq. Además, se obtuvo información sobre los factores de riesgo estándar como rendimientos de referencia de la biblioteca de datos de Kenneth French. Y el periodo de la muestra abarca desde julio de 1926 hasta junio de 2022, lo que incluye 24 elecciones de mitad de periodo. Hablando ya más a fondo en cuanto al procedimiento que se utilizó, fue obtención de datos como primero, se recolectaron los rendimientos mensuales de los 49 carteras industriales y los factores del riesgo estándar. Como segundo, el análisis temporal. Se identificaron los trimestres calendarios relevantes para estimar el efecto de las elecciones de mitad de periodo en los rendimientos de de las acciones. Perdón. Y como tercero, el cálculo de estadísticas resumidas. Se calculan las estadísticas resumidas de los rendimientos de las 49 carteras industriales, incluyendo medias, medianas y desviaciones de estándar mensuales. Como cuarto tenemos la replicación de resultados. Se recopilaron los resultados de estudios anteriores, como los del Chan y Mars, a nivel del mercado agregado. Como quinto tenemos el análisis de los resultados. Se analizaron los rendimientos excedentes de las carteras industriales en torno a las elecciones de mitad de periodo, considerando tanto aspectos estadísticos como económicos. Y como sexto y último tenemos la consideración de factores de riesgo. Se evaluó la influencia en los factores de riesgo generales en los rendimientos de las industrias para determinar si los efectos observados están relacionados principalmente con el mercado. Como resultado y discusión de esto, tenemos varios puntos de vista. ¿Cierto? Se encontró que los mayores rendimientos de los excedentes en varias carteras industriales alrededor de las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos, y también se encontró que, sin embargo, tras ajustar por factores de riesgos generales, no se observó un efecto significativo o sistemático en los rendimientos de las industrias. Teniendo en cuenta lo que yo acabo de mencionar mi compañera, se concluyó que el efecto de las elecciones de mitad de periodo está predominantemente relacionado con el mercado en su conjunto, en lugar de ser específico de ciertas industrias. Esta metodología permitió examinar detalladamente los efectos de las elecciones de mitad de periodo en los rendimientos de las acciones, proporcionando una comprensión más completa de su impacto en el mercado financiero. Como resultados de este estudio, tenemos que se examinó el efecto de las elecciones de mitad de periodo en los rendimientos de las acciones, centrándose en 49 carteras industriales durante el periodo de 1926 al 2002, contrario a la percepción común y a la literatura previa. Encontramos que en los mayores rendimientos observados alrededor de las elecciones inmediatas prácticamente desaparecen después de ajustar los rendimientos al riesgo. Además, demostramos que las elecciones de mitad de periodo están predominantemente asociadas con el factor de mercado, sugiriendo que los rendimientos más altos simplemente pueden estar compensando a los inversores por asumir riesgos inducidos por la incertidumbre política. Al analizar las diferencias entre industrias, encontramos que si bien hay un aumento en los rendimientos excedentes en torno a las elecciones de mitad del periodo, para la mayoría de las carteras industriales, ningún sector tiene un desempeño superior confiable. Una vez que se usan los rendimientos al índice de referencia y se consideran los factores de riesgos generales, esos hallazgos respaldan la idea de que el efecto de las elecciones de mitad de periodo está más relacionado con el comportamiento del mercado en su conjunto que con las características específicas de las industrias como tal.
Para concluir ya, aunque las elecciones de mitad del periodo han sido consistentemente asociadas con aumentos en los precios de las acciones, este efecto parece ser principalmente una manifestación del riesgo sistemático inducido por la incertidumbre política. Por lo tanto, los inversores deben tener en cuenta los riesgos inherentes al mercado en lugar de buscar oportunidades específicas de inversión basadas en un ciclo electoral. Muchísimas gracias.